Bienvenidos, en esta sesión vamos a trabajar con una práctica guiada para realizar este prototipo o esta pieza denominada carcasa o cuerpo para lo que sería una bomba de lóbulos. Esto con el programa Onshape. Para aquellos que no han podido instalar algunos otros programas CAD como Fusion 360, Inventor o SolidWorks, mencionábamos en sesiones pasadas que esta es una opción recomendada porque podemos trabajar desde cualquier computadora siempre y cuando tengamos acceso a internet. Por lo tanto, todo lo que hacemos se va guardando dentro de la nube, lo que nos facilita en este caso pues el diseño sin la necesidad de tener también un equipo especial. Bueno, vamos a empezar creando un nuevo archivo al cual le vamos a poner el nombre de carcasa y le vamos a poner aquí entre comillas bomba de lóbulos. Muy bien. Después lo que vamos a hacer es cambiar las propiedades del espacio de trabajo. Lo vamos a trabajar en milímetros. Y bueno, vamos a empezar con el análisis de este plano, el cual pues tenemos lo que es la vista frontal, la vista posterior, una vista en corte, un corte en sección B y un corte también con la sección D, que nos permite conocer todos los atributos de lo que sería esta pieza. Y pues tenemos también una vista isométrica que nos muestra cómo debe de quedar esta pieza. Y bueno, si observamos y como hemos visto algunas de las recomendaciones en sesiones pasadas, debemos tratar siempre de centrar nuestra pieza para facilitar lo que es el proceso de definición de en este caso del boceto principal o del croquis que va a conformar la pieza. Por lo tanto, bueno, aquí observamos que la distancia entre centros debe ser de 70 y que está compuesto en este caso el contorno, la forma principal, por dos círculos que se intersectan con un ángulo de 120. Por lo tanto, voy a tomar estas medidas para precisamente centrar mi pieza en mi espacio de trabajo. Vamos a empezar trabajando en la vista frontal. Vamos a crear un sketch y vamos a posicionar precisamente esos círculos para iniciar con lo que es el cuerpo. Vamos a crear esos dos círculos, vamos a agregarles una relación de igualdad a ambos para con una sola cota se definan. Vamos a agregarles también una relación vertical de los centros con respecto al origen para cada caso. Y con la acotación pues vamos a definir las dimensiones que va a tener cada uno de ellos. En este caso 120 milímetros. Y la distancia entre centros quedamos que es de 70 entre 2, debe ser 35. Y la distancia entre centro a centro de los círculos quedamos que va a ser de 70. Con esto básicamente ya tenemos lo que es el cuerpo principal o la geometría principal. Aquí lo único que vamos a hacer es recortar estas porciones internas para dejar únicamente esta región. Si observamos, la figura tiene aquí también unos orificios que en este caso pues para hacerlo mucho más rápido se los vamos a dejar de una vez. Y en este caso tiene un diámetro 18. Les vamos a agregar también una relación de igualdad a estos dos círculos y los vamos a acotar para definirlos. Bien, de esa manera pues ya tenemos nuestra región principal y lo vamos a extruir. Aquí en esta vista nos está marcando que debe ser 40 hasta este corte más los 5 del espesor de esta cara. El total de la extrusión va a ser de 45 milímetros. Nos vamos al modo de extrusión y bueno, en este caso como mencionábamos vamos a centrarlo. Vamos a seleccionar aquí la opción simétrico y establecemos el valor de 45 milímetros. En este caso ese valor se va a repartir del plano principal hacia ambos lados. Tenemos ya lo que sería nuestro cuerpo principal de ese elemento.
Ahora lo que vamos a hacer es crear lo que serían estos tubos, que son conexiones mediante bridas, y observamos aquí en nuestro plano que la distancia que existe entre ambas debe ser de 210. Como estamos centrados, significa que debemos movernos 105 hacia ambos lados. Por lo tanto, esa medida me va a servir para crear un plano de referencia, en este caso de la vista lateral, que debe tener un offset o una distancia de 105 milímetros para precisamente crear ese elemento. Entonces este plano 1 vamos a crear un sketch, nos vamos aquí a la cara y vamos a crear ahora lo que sería el círculo, que en este caso debe tener, o este tubo, un diámetro de 40. Entonces, como estamos centrados, pues partimos nuevamente del centro, acotamos 40 milímetros. Terminamos el sketch y ahora lo que vamos a hacer es hacer una extrusión de este elemento, y aquí le vamos a decir que sea hasta la parte. ¿Cuál parte? Pues vamos a decirle que es esta parte, y automáticamente se pega a el elemento principal. Repetimos la operación, pero ahora del otro lado. Creamos nuevamente un offset plane, pero en este caso va a ser de nuevamente 105, y aquí vamos a cambiarle la dirección. En este caso va a ser en la dirección opuesta. Ya tenemos aquí nuestro nuevo plano, creamos un sketch y ahora vamos a trabajar por el lado izquierdo. Nuevamente trazamos un círculo de diámetro 40. Aquí nos falló la cota, nos regresamos. 40. Terminamos nuestro sketch y repetimos la operación de extrusión en opción hasta la parte, que en este caso sería esta parte principal. Ya tenemos ahí lo que es técnicamente lo principal de nuestra pieza, y ahora lo que vamos a hacer es crear en estos lados las bridas, que para este elemento deben tener 60 de diámetro por 5 de ancho. Creamos entonces un sketch en esta cara y trazamos un círculo con una dimensión de 60. Terminamos y vamos a hacer una extrusión, que en este caso van a ser esas dos regiones de 5. Le cambiamos la dirección, que sea hacia la parte de adentro, y aceptamos. Repetimos la operación del lado derecho, seleccionamos esa cara, vamos a crear un sketch, nuevamente un círculo de 60. Terminamos ese croquis y creamos esa extrusión de esas dos regiones, 5 milímetros, pero hacia la parte opuesta. Muy bien, ya tenemos ahí lo que serían las bridas de este elemento. Ahora pues lo que vamos a hacer es crear el hueco. Lo vamos a hacer por la parte posterior, la cara de back. Vamos a crear un sketch en esa cara y vamos a hacerle un offset a lo que sería el contorno con un valor de, vamos a darle aquí un zoom, vamos a darle doble clic y vamos a ponerle un offset de 10 milímetros. 10 milímetros porque aquí lo tenemos, la distancia. Vamos a darle un poco de zoom a este plano. Aquí tenemos que el offset debe ser de 10 milímetros.
Bien, por lo tanto ya tenemos ahí esa región. Terminamos nuestro croquis y lo que vamos a hacer es crear una extrusión, pero en modo corte, que va a tener 40 milímetros de profundidad. Y con eso pues terminamos esa parte. Ahora vamos a hacer el hueco de la tubería, de lo que serían las conexiones de las bridas. Por lo tanto vamos a trabajar nuevamente en el plano frontal, front plane. Vamos a crear un sketch. Vamos a girarlo para tenerlo de frente. Y observamos que la geometría que debemos de realizar es la siguiente. Debemos de tener 36 con una profundidad de 3 y después un hueco de 30 milímetros. Esto se repite en ambos lados. Por lo tanto, vamos a crear una línea de 105. Vamos a poner de lado a lado. Le ponemos la medida de 105. Lo mismo vamos a hacer hacia el otro lado. Y ponemos la medida de 105. Aquí dijimos que debemos de tener una línea, mejor un diámetro, un hueco de diámetro de 36. Pero como va a ser por revolución, vamos a trazar una línea de 18 milímetros. Ahí la tenemos. Vamos a mover la cota. Y luego eso debe tener una profundidad de 3 milímetros. Para finalmente terminar en 30. Lo que significa que por revolución debemos de tener 15 de altura. Es decir, le vamos a quitar los 3. Y vamos a repetir esa misma operación del otro lado. Vamos a tener una línea de 18, luego una línea aquí, una línea de 3, seguido de otra línea de 3, para finalmente cerrar lo que sería nuestra región que va a realizar el corte de revolución. Terminamos el sketch y nos vamos a ir a la opción revolución. Seleccionamos nuestra región y como eje de revolución vamos a seleccionar esta línea. Aquí nos hizo falta seleccionar la cara, que en este caso va a ser el sketch 7, y en modo remove, es decir, modo corte. Con eso pues ya generamos lo que sería esos huecos. Posteriormente a eso vamos a trabajar sobre esta cara para crear lo que serían estos orificios de conexión, los cuales deben de estar a 5 milímetros con respecto a esta línea tangencial. Si aquí tenemos 120 menos 10 serían 110. Por ambos lados serían 120, es decir que este círculo mide 100 más los 5 serían 55. Por lo tanto, bueno, vamos a trazar unas líneas de referencia partiendo del centro de este círculo con una distancia de 55. Y estas líneas las vamos a poner en modo constructivo. Vamos a repetir el procedimiento con la siguiente, 55, y también de aquí 55, y la cambiamos a modo constructivo. Vamos a poner otra línea que me va a servir para crear una simetría, y vamos a trazar círculos de que serían 5
6 milímetros. Entonces vamos a crear círculos de 6 milímetros de diámetro aquí en estos puntos. Y a estos puntos les vamos a hacer una simetría, es decir, seleccionamos la línea de que va a ser el patrón y ahora vamos a seleccionar los elementos que queremos copiar. Y nos faltó este de aquí. Ya los tenemos. Presionamos Escape para terminar. Estos deben de tener, vamos a dejar el hueco de 14. Entonces vamos a terminar nuestro sketch. Nos vamos al modo extrusión, seleccionamos esas regiones. Por defecto observamos que el programa detecta que van a ser extrusiones salientes, pero yo aquí le voy a decir que vamos a remover una distancia de 14 milímetros y aceptamos la operación. Posteriormente a eso vamos a trabajar en la cara frontal realizando lo que sería este chaflán de 3×45. Vamos a ir, aquí está la opción de chamfer, chaflán, con la opción distancia y ángulo, una distancia de 3 milímetros con un ángulo de 45, seleccionamos la arista y aceptamos la operación. Después de eso observamos que tenemos aquí estos elementos circulares que son los puntos donde se va a sujetar una carcasa diferente, una guarda. Por lo tanto vamos a generar estos elementos, que en este caso la distancia entre centros de ellos debe ser de 85 y 95, y los círculos deben de tener 13 milímetros la parte exterior y el hueco un tamaño M5, es decir 5 milímetros. Bien, entonces vamos a trazar esos elementos sobre esta cara. Creamos un sketch y vamos a trazar estos círculos. 1, 2, 1, 2. Por acá también 1, 2 y 1 y 2. Les vamos a poner sus relaciones de posición. En este caso vamos a agregar una relación horizontal entre los centros de estos círculos y lo mismo para estos de aquí. Después vamos a cambiar a una relación vertical, pero ahora entre estos y también entre estos de aquí. Después vamos a poner una relación de igualdad entre los círculos exteriores, entre cada uno de ellos, y después una entre los interiores, para en este caso ahorrarnos las acotaciones y no saturar nuestro croquis de muchísimas cosas. Bien, ya que tenemos lo que son las relaciones geométricas, vamos a empezar a acotar para definirlo. Entonces, entre centros debemos de tener una distancia de 85, es decir, 85 entre 2 nos da 42.5. Por lo tanto, entonces desde centro a centro vamos a tener 85. Ahora entre estos dos, entre este y el centro, debemos tener 95 entre 2. Y finalmente, entre este centro y este centro debemos de tener una distancia de 95. Y nos falta acotar los círculos para poder definirlos. Este dijimos que va a tener un diámetro de 13
y el interno va a tener un diámetro de 5. Con eso ya definimos nuestro croquis. Salimos del modo sketch y nos vamos al comando extrusión. Seleccionamos esa región, igual aquí e igual acá abajo, y lo vamos a extruir saliente 7 milímetros. Terminamos y ya tenemos lo que es esos pequeños salientes. Ahora nuevamente sobre esta cara vamos a crear un sketch y vamos a trazar círculos de diámetro 28 en ambos orificios. Terminamos el sketch y vamos a extruir estas regiones una distancia de 4 milímetros. Terminamos y lo que nos resta es generar algunos redondeos que lleva esta pieza. En este caso lleva un redondeo de 4 milímetros en lo que sería esta arista y esta arista. 4 milímetros. Terminamos la operación y también lleva redondeos en esta otra arista que sería esta arista y también esta arista de aquí, pero en este caso el valor va a ser de 2 milímetros. Aceptamos la operación y lo que nos resta son crear los círculos, los orificios, perdón, para la conexión de las bridas. En este caso, aquí nos dice que el círculo base donde están sentados debe ser de 52 milímetros y deben ser 6 orificios pasantes con un diámetro de 5 milímetros. Por lo tanto, bueno, vamos a crear esas referencias. Vamos a crear ese círculo de 52 y lo vamos a poner en modo constructivo. Después vamos a crear el círculo de 5 milímetros y en este caso tiene que ser un círculo normal. Posteriormente a eso vamos a hacer una matriz circular de este elemento. En este caso vamos a agregar, en lugar de 3 van a ser 6 y aceptamos. Terminamos ese sketch y vamos a hacer una extrusión de esos 6 elementos, pero en modo corte. 3, 4, 5, 6. 6 en modo corte y una distancia de 5 milímetros. Aceptamos la operación y ya lo tenemos. Repetimos lo mismo del otro lado. Seleccionamos la cara, creamos un sketch, seleccionamos el círculo, diámetro 52, selecciono el círculo, lo pongo en modo constructivo, trazo el círculo de 5 milímetros y hago un patrón circular de 6 elementos. Ya lo tenemos, salimos de nuestro sketch y terminamos finalmente con la extrusión en modo corte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos en modo corte con 5 milímetros de profundidad. Y con esa última operación terminamos básicamente lo que sería esta pieza, que es la carcasa para una bomba de lóbulos.
Aquí lo que podemos hacer también es seleccionar toda la pieza. Vamos a darle clic derecho y vamos a editar la apariencia para que tenga un tono diferente. Vamos a poner este tono que es algo así como metálico. Damos clic afuera, perdón, aceptamos y ya tenemos allí lo que sería este elemento. Podemos quitar lo que sería la visualización, quitando lo que son las aristas remarcadas para darle una apariencia más realista. Y con esto pues básicamente ya tenemos aquí lo que es nuestra primer práctica, nuestra primer pieza guiada con nuestro programa Onshape. En esta sesión ha sido todo y nos vemos hasta la siguiente.